¿Sabías que existe un domingo específico del año donde el perdón divino opera bajo reglas tan extraordinarias que no solo cancela la culpa de tus pecados, como hace toda confesión válida, sino que borra completamente la pena temporal, las huellas espirituales profundas y las consecuencias que normalmente permanecen en tu alma incluso después de confesión sincera? Un día donde la misericordia de Dios se derrama con tal abundancia que puede en una sola jornada cancelar deudas espirituales que, normalmente, requerirían años o décadas de purgatorio para ser purificadas. Santa Brígida de Suecia presenció en visión mística lo que sucede en el tribunal celestial durante el Domingo de la Divina Misericordia, y lo que vio la dejó temblando de asombro. Este día único tiene poder de perdón y restauración que excede incluso el sacramento permanente de la confesión, no porque la confesión sea deficiente, sino porque este domingo específico aplica los méritos infinitos de la pasión de Cristo con generosidad tan extraordinaria que produce efectos que sobrepasan el perdón ordinario. Santa Brígida había comprendido durante años la doctrina católica sobre el perdón de pecados. Sabía que en toda confesión válida con contrición genuina, Dios perdona completamente la culpa del pecado y restaura la gracia santificante al alma. Sabía que este perdón sacramental es real, poderoso y transformador. Pero también comprendía que incluso después de confesión sincera, normalmente permanecen consecuencias. La pena temporal que debe ser satisfecha en esta vida o en el purgatorio, las huellas espirituales que pecados graves dejan en el alma. Las inclinaciones habituales hacia pecados que fueron confesados pero cuya tendencia continúa, y las consecuencias relacionales o sociales del daño causado a otros. Entonces Cristo le concedió una visión del tribunal celestial durante el Domingo de la Divina Misericordia que reveló algo que ella nunca había imaginado posible. Vio almas acercándose al Padre en este día específico después de haberse confesado y comulgado con las disposiciones correctas. Estas almas cargaban no la culpa de pecados que ya habían sido perdonados en confesión, sino las consecuencias que normalmente permanecen, deudas enormes de pena temporal acumuladas durante décadas. Cicatrices espirituales profundas que pecados graves habían dejado en sus almas, inclinaciones persistentes hacia vicios que habían confesado repetidamente sin poder vencer completamente. Lo que Santa Brígida presenció la dejó absolutamente asombrada. El Padre mirando estas almas en el Domingo de la Divina Misericordia con expresión de misericordia tan ilimitada, tan generosa, tan sobreabundante, que sobrepasaba incluso la misericordia extraordinaria que ella había visto en Pascua. Vio al Padre cancelando completamente las deudas masivas de pena temporal que normalmente habrían requerido años en purgatorio. Vio las cicatrices espirituales siendo sanadas instantáneamente como si los pecados jamás hubieran sido cometidos. Vio las inclinaciones habituales siendo debilitadas dramáticamente mediante infusión de gracia tan poderosa que lo que antes parecía tentación invencible se volvía resistible. Santa Brígida quedó tan impactada que confrontó a Cristo con pregunta cargada de asombro y confusión. Señor, ¿cómo puede ser que un día específico del año tenga poder de perdón y restauración que excede el sacramento permanente de la confesión que tú mismo instituiste? ¿No dijiste que en la confesión todos los pecados son perdonados a quien se arrepiente sinceramente? ¿Cómo puede este domingo borrar consecuencias que ni la confesión borra? ¿No contradice esto la eficacia del sacramento? La respuesta que Cristo le dio reveló verdades profundas sobre la naturaleza del Domingo de la Divina Misericordia. La confesión sacramental que instituí tiene poder permanente de perdonar todos los pecados sin excepción cuando haya arrepentimiento genuino. Esto es verdad absoluta que nunca cambia. Toda confesión válida perdona completamente la culpa del pecado y restaura gracia santificante. Pero el Domingo de la Divina Misericordia tiene gracia adicional, suplementaria, que va más allá del perdón básico de culpa. Este día celebra la inauguración de la era de misericordia que comenzó con mi resurrección. Es día donde aplico los méritos infinitos de mi pasión con generosidad tan excepcional que no solo perdono la culpa sino que cancelo las consecuencias que normalmente permanecerían. Cristo le explicó usando analogía. Imagina deudor que debe suma inmensa. En confesión ordinaria, cuando se arrepiente sinceramente, el acreedor perdona la deuda principal y restaura la relación. Cristo le dijo a Santa Brígida después de explicarle que el Domingo de la Misericordia tiene gracia que excede el perdón ordinario.
Ahora quiero mostrarte específicamente los 4 tipos de consecuencias que permanecen normalmente después de confesión válida pero que este domingo único puede borrar completamente mediante aplicación extraordinaria de los méritos de mi pasión. Comprender estos 4 tipos te ayudará a apreciar la magnitud de la gracia disponible en este día y te motivará a prepararte adecuadamente para recibirla. El primer tipo de consecuencias que Cristo reveló es la pena temporal completa debido por pecados que normalmente requeriría años o décadas de purgatorio para ser purificada. Le explicó a Santa Brígida, cuando alguien peca gravemente, crea doble deuda espiritual, culpa que separa de Dios y pena temporal que es consecuencia del daño causado por el pecado. La confesión perdona la culpa completamente y restaura amistad con Dios, esto es cierto, pero la pena temporal normalmente permanece y debe ser satisfecha mediante sufrimientos en esta vida, penitencias, indulgencias o purificación en purgatorio después de muerte. Una persona puede haber confesado todos sus pecados graves sinceramente y estar en gracia, pero aún tener deuda enorme de pena temporal acumulada durante décadas de pecado. Pero en el domingo de la Divina Misericordia, cuando viene con las disposiciones correctas, esa deuda completa puede ser cancelada instantáneamente, es como jubileo donde todas las deudas son perdonadas. Santa Brígida vio casos específicos que la asombraron, personas que habían vivido 30, 40, 50 años en pecado grave antes de convertirse. Habían confesado sinceramente todos sus pecados y estaban en estado de gracia, pero la pena temporal acumulada durante décadas de vida pecaminosa era masiva. Normalmente habrían necesitado años en purgatorio para purificar esa deuda. Pero cuando se acercaban en el domingo de la Divina Misericordia cumpliendo las condiciones específicas, Cristo les mostraba que toda esa deuda era cancelada completamente, como si nunca hubieran pecado. Morirían y entrarían directamente al cielo sin pasar por purgatorio, todo debido a la gracia extraordinaria de este día único. El segundo tipo de consecuencias que Cristo reveló son las huellas espirituales profundas que pecados graves dejan en el alma incluso después de que la culpa ha sido perdonada en confesión. Le dijo a Santa Brígida, los pecados graves no solo ofenden a Dios creando culpa, también dañan el alma misma, dejando cicatrices espirituales, debilitando facultades del alma, creando vulnerabilidades. Cuando alguien confiesa adulterio, la culpa es perdonada pero el alma queda marcada, debilitada en su capacidad de amar puramente. Cuando alguien confiesa años de pornografía, el pecado es perdonado pero la imaginación queda contaminada, la facultad de ver puramente está dañada. Estas huellas normalmente sanan solo gradualmente mediante vida de gracia sostenida durante años. Pero en el domingo de la Divina Misericordia, puedo sanar estas cicatrices instantáneamente, restaurando el alma a integridad como si el daño nunca hubiera ocurrido. Cristo le mostró visualmente cómo funcionaba esta sanación. Vio almas que habían confesado pecados graves años atrás y estaban viviendo en gracia, pero sus almas mostraban cicatrices visibles, áreas oscurecidas, facultades debilitadas. Cuando estas almas se acercaban en el domingo de la Divina Misericordia, Cristo tocaba esas áreas dañadas con luz de misericordia tan poderosa que las cicatrices desaparecían completamente. Las áreas oscurecidas se iluminaban, las facultades debilitadas eran restauradas a plena fuerza. El alma quedaba no solo perdonada, sino completamente sanada y restaurada. Si lo que estás escuchando está revelando que existe poder de restauración que nunca habías comprendido, si reconoces que tienes consecuencias de pecados pasados aunque ya fueron confesados, quiero pedirte algo importante ahora. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque seguiremos trayendo revelaciones de Santa Brígida sobre misericordia divina que transforma completamente. Déjanos tu like porque eso ayuda a llevar estas verdades liberadoras a más católicos. Hazlo ahora porque lo que viene revelará los 2 tipos finales de consecuencias que solo este domingo puede borrar. El tercer tipo de consecuencias que Cristo reveló son las consecuencias relacionales y sociales de pecados que dañaron a otros, creando rupturas que permanecen incluso después de confesión. Cristo le dijo a Santa Brígida después de revelarle los 4 tipos de consecuencias. Ahora quiero mostrarte un caso específico que ilustra perfectamente el poder extraordinario del Domingo de la Divina Misericordia. Observa a un hombre que 30 años en pecado grave se convirtió sinceramente y confesó todo, pero las consecuencias permanecían cargándolo hasta que experimentó el borrón total en este domingo único.
La visión le mostró a Santa Brígida a un hombre llamado Tomás, que desde los 20 hasta los 50 años había vivido en adulterio habitual, codicia en sus negocios defraudando a otros, y orgullo espiritual despreciando a quienes consideraba inferiores. Durante 30 años completos acumuló pecados graves casi diariamente, rechazando toda gracia, endureciendo progresivamente su corazón contra Dios. Externamente parecía exitoso, rico, respetado en círculos mundanos, con familia que mantenía apariencia de normalidad, pero espiritualmente estaba completamente muerto, esclavizado por pecado, cargado con deuda espiritual masiva. Cristo le mostró a Santa Brígida lo que sucedió cuando Tomás cumplió 50 años. Experimentó crisis existencial profunda, enfermedad seria que lo confrontó con su mortalidad, fracaso de relación adúltera que había creído era amor verdadero, vaciedad interior que toda su riqueza no podía llenar. En ese momento de desesperación, gracia tocó su corazón endurecido. Por primera vez en 30 años sintió remordimiento genuino por su vida de pecado. Buscó sacerdote y hizo confesión completa, sincera, exhaustiva de 30 años de pecados graves. La confesión fue válida, el arrepentimiento genuino. Tomás recibió absolución sacramental, la culpa de todos sus pecados fue perdonada completamente. Su relación con Dios fue restaurada, salió del confesionario en estado de gracia por primera vez en 3 décadas. Pero Santa Brígida vio que aunque la culpa había sido perdonada, las consecuencias permanecían cargándolo pesadamente. La deuda de pena temporal era astronómica. 30 años de pecados graves diarios habían creado obligación de purificación que normalmente requeriría décadas en purgatorio. Su alma, aunque perdonada, mostraba cicatrices profundas. Facultad de amar había sido tan dañada por años de adulterio que luchar por amar puramente a su esposa legítima era casi imposible. Su capacidad de confiar en Dios había sido tan debilitada por décadas de orgullo que cada tentación lo hacía dudar inmediatamente de misericordia divina. Las inclinaciones habituales hacia codicia, lujuria y orgullo permanecían fuertes a pesar de confesión sincera. Además, las consecuencias relacionales eran devastadoras. Su esposa, aunque lo perdonó cristianamente, llevaba heridas profundas de años de infidelidad que no sanaban fácilmente. Las personas que había defraudado en negocios sufrían pérdidas reales que su arrepentimiento no revertía mágicamente. Su reputación estaba manchada por escándalos que su conversión no borraba de memoria pública. Tomás vivió año siguiente después de su conversión luchando valientemente contra estas consecuencias. Rezaba diariamente, comulgaba frecuentemente, hacía penitencias, trataba de reparar daños que había causado. Pero las consecuencias permanecían. La deuda de pena temporal seguía siendo masiva. Las cicatrices espirituales sanaban solo muy lentamente. Las inclinaciones habituales lo tentaban constantemente, las relaciones rotas mejoraban solo gradualmente. Entonces, llegó el domingo de la Divina Misericordia del año siguiente a su conversión. Un sacerdote le había explicado las promesas extraordinarias de este día y las condiciones específicas para recibir la gracia completa. Tomás se preparó cuidadosamente. Se confesó nuevamente la tarde del sábado previo, aunque no tenía pecados mortales nuevos. Ayunó con intención especial, meditó en la pasión de Cristo, recordando que estos méritos infinitos serían aplicados con generosidad excepcional al día siguiente. El domingo de la Divina Misericordia, Tomás cumplió fielmente todas las condiciones. Comulgó en estado de gracia, invocando específicamente la misericordia divina durante la comunión. Veneró imagen de Jesús misericordioso, con fe total en las promesas, sin dudar, del poder de Cristo, para borrar completamente todas las consecuencias. Realizó obra de misericordia concreta, visitando enfermo en hospital que nadie más visitaba. Y sobre todo, confió absolutamente en la misericordia sin permitir que dudas sobre su indignidad bloquearan la gracia. Santa Brígida presenció lo que sucedió espiritualmente, en el momento exacto cuando Tomás cumplía estas condiciones con fe genuina. Vio la deuda masiva de pena temporal siendo cancelada instantáneamente, completamente, como si Cristo hubiera dicho, 30 años de deuda, perdonados, entra al cielo directamente, cuando muera sin pasar por purgatorio.
Vio las cicatrices profundas en su alma siendo sanadas milagrosamente, su facultad de amar siendo restaurada, su capacidad de confiar siendo fortalecida. Vio las inclinaciones habituales hacia codicia, lujuria y orgullo siendo debilitadas dramáticamente. Cristo le dijo a Santa Brígida, después de mostrarle el caso de Tomás transformado: ahora quiero darte las 5 condiciones específicas que abren las compuertas de misericordia extraordinaria en el Domingo de la Divina Misericordia, porque esta gracia está disponible gratuitamente para todos. Pero requiere cooperación activa mediante disposiciones correctas del corazón y acciones concretas que demuestran fe genuina en mi misericordia. Sin estas condiciones, el día pasa como domingo ordinario sin liberar el poder único que contiene. La primera condición que Cristo reveló es confesarse antes del Domingo de la Divina Misericordia o ese día mismo, no semanas o meses después, pensando que la gracia sigue disponible indefinidamente. Le explicó a Santa Brígida, la gracia extraordinaria de este domingo está vinculada específicamente al tiempo litúrgico. Es como ventana que se abre durante la octava de Pascua, y especialmente en este domingo segundo de Pascua, pero no permanece abierta todo el año. Quien quiere recibir el borrón completo debe confesarse idealmente durante la semana previa al Domingo de la Divina Misericordia para estar en estado de gracia, o al menos ese domingo mismo si hay necesidad. No puedes confesarte 3 semanas después y esperar recibir la gracia única de ese día específico. Sería como llegar tarde a banquete después de que las puertas se cerraron. La comida era real y abundante, pero perdiste el momento. El Señor le dio instrucción práctica: planifica confesarte el sábado antes del Domingo de la Divina Misericordia, o si no hay pecados mortales desde tu última confesión. Al menos haz examen profundo de conciencia y renueva tu arrepentimiento por todos los pecados de tu vida. Esta preparación dispone tu corazón apropiadamente para recibir la gracia excepcional del día siguiente. La segunda condición que Cristo reveló es comulgar dignamente en el Domingo de la Divina Misericordia, específicamente invocando la misericordia divina, no tratándolo como comunión ordinaria sin intención particular. Le dijo a Santa Brígida, estar en estado de gracia y comulgar es requisito básico, pero para recibir gracia completa de este día, debes comulgar con intención específica. Cuando recibes mi cuerpo ese domingo, invoca conscientemente: Jesús, confío en ti. Aplica los méritos infinitos de tu pasión a mi alma. Borra no solo la culpa, sino todas las consecuencias de mis pecados. Cancela mi deuda de pena temporal. Sana las cicatrices espirituales. Debilita mis inclinaciones habituales. Restaura mi alma completamente. Esta invocación consciente durante la comunión es como llave que abre tesoro que de otra manera permanecería cerrado aunque estés físicamente presente. Cristo le explicó por qué la intención específica importa tanto. Doy gracias según la fe y disposición del recipiente. 2 personas pueden comulgar el mismo día, recibir el mismo Cristo en Eucaristía, pero una recibe gracia ordinaria y otra gracia extraordinaria dependiendo de su fe e intención. Quien comulga en Domingo de la Divina Misericordia sin siquiera saber que es día especial, sin invocar misericordia específicamente, sin pedir el borrón completo, recibe comunión válida y gracia real. Pero no la plenitud de lo disponible ese día único. La tercera condición que Cristo reveló es venerar la imagen de Jesús misericordioso con fe genuina, en las promesas específicas asociadas con este día y esta devoción. Le explicó a Santa Brígida, la imagen de mi misericordia con los rayos rojos y pálidos representa la sangre y agua que brotaron de mi costado, fuentes de misericordia para la humanidad. Cuando veneras esta imagen en el Domingo de la Divina Misericordia, con fe en las promesas que he hecho a través de Santa Faustina sobre este día, estás expresando confianza específica en mi poder de borrar completamente las consecuencias de pecado. No es superstición ni magia, es acto de fe que dispone tu corazón para recibir lo que estoy ofreciendo abundantemente. La cuarta condición que Cristo reveló es realizar obra de misericordia concreta hacia alguien necesitado durante la octava de Pascua, demostrando mediante acción que comprendes y practicas la misericordia que pides recibir. Le dijo a Brígida, mi misericordia hacia ti debe fluir a través de ti hacia otros. No puedes recibir plenamente si no das. Durante los 8 días entre Pascua y Domingo de la Divina Misericordia, haz al menos una obra de misericordia concreta.
Visita enfermo que nadie visita, da limosna generosa a necesitado, perdona genuinamente a quien te ofendió gravemente, consuela a quien sufre. Cristo le dijo a Santa Brígida después de darle las 5 condiciones específicas: ahora quiero revelarte la promesa absoluta que hago sobre el domingo de la Divina Misericordia. Esta promesa no tiene excepciones, no tiene limitaciones escondidas, no tiene condiciones secretas adicionales. Es garantía divina tan firme como mi propia palabra. Quien cumple fielmente las 5 condiciones que te di, recibirá borrón total que va más allá del perdón ordinario de confesión, restaurando el alma a estado que excede incluso su condición antes de pecar. La primera dimensión del borrón que Cristo reveló es que la culpa de todos los pecados confesados es completamente aniquilada como en toda confesión válida, pero con certeza renovada y paz profunda. Le explicó a Santa Brígida, este aspecto no es diferente de confesión ordinaria en términos de efectividad del perdón, porque toda confesión válida perdona culpa completamente. Pero muchas almas, incluso después de confesión sincera, luchan con dudas sobre si realmente fueron perdonadas, especialmente de pecados particularmente vergonzosos o repetidos. En el Domingo de la Divina Misericordia, cuando cumplen las condiciones con fe, reciben no solo perdón sino certeza interior profunda, paz que sobrepasa entendimiento. Convicción absoluta de que están completamente perdonados sin mancha restante. Esta certeza interior es don adicional que fortalece tremendamente la vida espiritual. La segunda dimensión del borrón que Cristo reveló es que la pena temporal es completamente cancelada como si la persona nunca hubiera pecado, permitiendo entrada directa al cielo sin purgatorio. Le dijo a Brígida, esta es la dimensión más extraordinaria que distingue este día de confesión ordinaria. Normalmente, incluso después de confesión válida que perdona culpa, la pena temporal permanece y debe ser satisfecha mediante sufrimientos, penitencias o purgatorio. Pero quien cumple las 5 condiciones en el Domingo de la Divina Misericordia recibe cancelación total de pena temporal acumulada durante toda su vida. No importa si pecó gravemente durante 50 años antes de convertirse, no importa cuán masiva sea la deuda. En este día aplico méritos de mi pasión con tal generosidad que toda la deuda es cancelada. Si esa persona muriera inmediatamente después, entraría directamente al cielo sin pasar por purgatorio como si nunca hubiera pecado. Cristo le dio ejemplo concreto. Imagina 2 personas idénticas en todo. Ambas vivieron 30 años en pecado grave. Ambas se convirtieron sinceramente. Ambas confesaron todos sus pecados. Primera persona muere poco después de confesión. Entra al cielo eventualmente, pero debe pasar décadas en purgatorio purificando la deuda de pena temporal. Segunda persona, después de confesarse, espera hasta Domingo de la Divina Misericordia, cumple fielmente las 5 condiciones, y luego muere. Entra al cielo inmediatamente sin purgatorio porque la gracia de ese día canceló completamente su deuda. Mismo historial de pecado, mismo arrepentimiento genuino, pero resultado dramáticamente diferente debido a gracia extraordinaria de este domingo único. La tercera dimensión del borrón que Cristo reveló es que el alma es restaurada a pureza e inocencia que excede incluso su estado antes de pecar, recibiendo gracia que la eleva más alto que donde estaba originalmente. Le explicó a Brígida, esta dimensión es la más misteriosa y gloriosa. No solo borro las consecuencias de pecado, sino que restauro el alma a inocencia bautismal y añado gracia adicional. Es como principio espiritual del Félix culpa aplicado personalmente. El pecado confesado y perdonado en este día se convierte en ocasión de gracia aún mayor. El alma no solo regresa al estado previo al pecado, sino que es elevada más alto mediante humildad aprendida, gratitud profunda y confianza en misericordia que el pecado y perdón generaron. Esto no justifica pecar, pero muestra cómo mi misericordia transforma incluso el mal en bien cuando haya arrepentimiento genuino. Cristo le dio promesa final que resumía todo. A quien se acerque en el Domingo de la Divina Misericordia con las 5 condiciones cumplidas fielmente, prometo borrón tan completo que será como si acabara de salir de las aguas bautismales. Comenzará vida completamente nueva, liberado de peso del pasado, con alma restaurada, purificada y elevada. Esta es mi promesa absoluta, basada en méritos infinitos de mi pasión, aplicados con generosidad excepcional en este día único. Cristo le dio instrucción urgente final.
Marca tu calendario ahora mismo para el próximo domingo de la Divina Misericordia. Prepárate durante la semana previa con confesión. Cumple las 5 condiciones fielmente. Confiésate antes o ese día. Comulga invocando misericordia específicamente. Venera imagen de Jesús misericordioso con fe. Realiza obra de misericordia concreta. Confía totalmente sin dudar. No desperdicies esta oportunidad única que se presenta solo una vez al año. Si esta revelación te ha convencido de que el Domingo de la Divina Misericordia ofrece gracia que excede confesión ordinaria, actúa ahora planificando. Comparte este video urgentemente porque puede transformar vidas. Suscríbete y activa notificaciones. Escribe. Aprovecharé el próximo Domingo de la Divina Misericordia, cumpliendo las 5 condiciones para recibir borrón total. Que Santa Brígida interceda por quienes recibirán este borrón extraordinario, comenzando completamente nuevos. Amén.